discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Duro, ¿verdad? Leer eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí estamos nosotros representados. Vamos a volverlo a leer. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, al permitirnos, Señor, hoy con más entendimiento después de leer este versículo. Te damos gracias porque estamos en tus caminos. Te damos gracias porque hemos perseverado. Te damos gracias, Señor, porque nada nos ha eliminado hasta este momento. Señor, no hemos tenido ninguna incapacidad para salirnos de tus caminos. Señor, nos sentimos bienaventurados saber por medio de tu palabra que hubieron muchos que no creyeron en ti y que también hubieron muchos que te siguieron pero no permanecieron. Señor, nos sentimos bienaventurados. Gracias, porque sabemos que es tu bondad en nuestras vidas y es tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, oramos para que nos des la comprensión de tu palabra en esta hora y que bendigas a todos aquellos que están con nosotros conectados, aquellos que por este medio, Señor, reciben tu enseñanza, tu palabra. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que están fuera del país, por favor, Señor. Y gracias por traer con bien a la madre de nuestro hermano Leo y su familia, sus nietos. Señor, te bendecimos, te honramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, pueden sentarse, hermanos. El tema para esta mañana es: ¿cuál es la incapacidad? ¿Cuál es la incapacidad? Según el texto, en el versículo número 66, es ¿cuál es la incapacidad de recibir un mensaje más profundo? ¿Cuál es la incapacidad de recibir un mensaje más profundo? ¿Por qué tenemos o podemos tener la capacidad de poder recibir un mensaje superficial? ¿Será que no se necesita una capacidad para esto? Para poder recibir una enseñanza, un mensaje superficial. Y más aún si nosotros dijéramos que este mensaje superficial es un mensaje de la carne, es un mensaje material. ¿Por qué tenemos nosotros la capacidad para poderlo recibir, para poderlo aceptar, para disfrutarlo? ¿Y por qué no tenemos la capacidad para poder recibir una enseñanza, un mensaje más profundo? Importante pregunta, ¿no cree usted? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Será que se cumple en nosotros la parábola que la podemos leer en Marcos, capítulo número 4? Marcos capítulo número 4, versículo 16. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Imagínense qué tremendo. Somos de los que no tenemos raíz profunda, por eso no podemos nosotros recibir un mensaje más profundo. Nos quema, nos afecta, nos mata, nos elimina, nos mata en el sentido de que nos saca del caminar espiritual, no en el verdadero sentido de la palabra que mata lo que no es agradable en nosotros.
Somos de los que no tenemos raíces profundas. Somos de los que no nos gusta profundizar en las cosas del Señor. Somos de los que nos conformamos con lo superficial. Somos de los que nos conformamos con lo poco esencial para la vida espiritual. Somos de los que no nos gusta comprometernos en nada, en las cosas espirituales. Todo esto estamos representados en aquellos que no tenemos raíces profundas. Y por lo tanto, al no tener raíces profundas, no vamos a tener una aceptación de una palabra que venga y edifique nuestra vida. Una palabra que venga y le dé crecimiento a nuestra vida. Es lamentable que la gran mayoría de los que estamos en Cristo, la gran mayoría de los creyentes, somos creyentes sin profundidad. Media vez no se metan con nosotros, no hay ningún problema, con ningún pastor, con ningún ministerio, con ningún hermano. Media vez no se metan en mi vida, hablo en el sentido de la palabra. Media vez no se metan en nuestra vida, no hay ningún problema. Media vez no me saquen ningún señalamiento, no hay ningún problema. Ya ahí están mis diezmos, ahí están mis ofrendas. Pero no aceptamos una palabra más profunda. No queremos una enseñanza más profunda. No queremos un mensaje que venga y saque a luz nuestra vida. Y eso es que cuando el Señor nos habla y cuando el Señor envía su palabra, es tan caballero, es tan especial, de que no se atreve ni siquiera a mencionar nuestros nombres, sino que deja que esa palabra sea únicamente recibida por aquella conciencia que sabe que para ella es esa palabra. Y aún así, teniendo un Dios tan respetuoso, que no digo qué palabra, porque no hay un calificativo humano para dárselo al Señor, es tan caballero, es tan respetuoso, es tan, no sé, tan bondadoso, tan misericordioso, que no nos habla sino en general, y aún así la palabra nos afecta, nos elimina. Por eso nos caracterizamos, pienso yo, y estoy de acuerdo con otros, por los tiempos de la iglesia primitiva se considera la iglesia recién nacida, la iglesia niña. Y por los eventos de las iglesias que habla del Asia en el libro de Apocalipsis, nosotros somos la iglesia del final, somos la iglesia de los que hemos alcanzado los tiempos del fin, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, y deberíamos de ser la iglesia madura. Pero lamentablemente, a la luz de las Escrituras, nosotros nos caracterizamos, y también por los frutos que damos, nos caracterizamos como la iglesia mediocre, como la iglesia no comprometida. Entonces, como somos así, entonces Dios, con aquellos que son, ya lo va a entender usted, espero que usted se encuentre en esta mañana en lo que vamos a hablar de quién es usted. Si es de Él, entonces Dios va a tener que tratar con usted y conmigo. Y lo va a hacer el Señor. Y lo más lindo es que este trato no nos va a hacer abandonar. Pero nunca, alguna vez usted se ha preguntado por qué su vida, y no es que no me incluya, estoy incluido, su vida es tan mediocre. Nunca usted se ha preguntado por qué su vida es tan superficial. Nunca se ha preguntado usted por qué la palabra de Dios lo ofende, el mensaje lo incomoda. Nunca se ha preguntado usted por qué ese desinterés en querer crecer en las Escrituras, en querer realmente cambiar en su ser. El hecho de no sentirse bien como está. ¿Usted siente eso? ¿No se siente bien? ¿Usted se siente incómodo? Es una pregunta que usted debería de hacerse. ¿Por qué no se siente incómodo? ¿O por qué se siente cómodo en lo espiritual,
siendo tan mediocre? Debe de haber una pregunta en nosotros. Ahora, si la existe, es porque usted está en lo que la Escritura menciona claramente. Y si no, estamos en aquellos que tan fácilmente nosotros renunciamos. Podemos largarnos, podemos dejar de estar en los caminos del Señor de una forma tan fácil y buscar un lugar donde sentirnos cómodos. Y quiero decirle algo, hay una gran oferta. Hay una gran oferta ahí para que usted escoja la que usted quiera. De toda clase, de toda forma. Lo que usted necesite y quiera, busque, lo va a hallar. Hay una gran oferta. Porque también hay una gran demanda de muchos de nosotros que somos mediocres. De muchos de nosotros que somos incapaces de recibir una enseñanza verdadera. Somos incapaces de recibir la verdad. Todo nos ofende, todo nos molesta, de todo nos justificamos. Y no podemos reconocer que el problema somos nosotros. Sin raíces profundas. ¿O será que nosotros somos de los que no tenemos un buen fundamento? Que nuestra casa la hemos edificado en arena y carecemos de un buen fundamento. Nuestro fundamento no es la roca, no es Cristo. O somos de los que no tenemos una convicción más profunda. Nuestra convicción es muy leve, pero no dejamos de ser Simones, cañas movidas por el viento. No dejamos de ser Simones. No se ha cumplido en nosotros: Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro, o Cefas, lo mismo. ¿Y cuántos seguimos siendo Simones? Y lo más terrible de esto es que a nuestros ojos, mire cómo somos los mediocres, que a nuestros ojos los demás son Simones y nosotros nos sentimos Cefas y no nos hemos dado cuenta de eso. Incapacidad de recibir un mensaje más profundo. Nos afecta, nos molesta. Buscamos algo que no nos incomode. Fíjese que en el versículo 60, quiero leer algo, ver un contexto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, sus discípulos, porque lo seguían a él y se consideraban que todos los que lo seguían eran discípulos. O sea, aquí los discípulos se habían multiplicado. Entonces, por eso dice sus discípulos murmuraban, porque increíble, usted comienza a leer este capítulo y se va a dar cuenta de que todo lo que el Señor hablaba los ofendía. Él no podía hablar de que comieran su carne, de que bebieran su sangre, porque los ofendía, y así muchas cosas. Hermano, increíble, el Señor les enseñaba algo y les molestaba, les ofendía. Entonces, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Oiga, no tenía por qué ofenderles. Hermano, no tenía por qué ofenderles. ¿Por qué les ofendía? Ya vamos a ver. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí hay algo muy importante. El Espíritu es el que da vida. Oiga, el Espíritu es el que da vida.
¿Y qué es lo que les ofendía? La vida. Porque ¿quién estaba enseñando? El Espíritu es el que da vida. Mire qué tremendo eso, ya vamos a tratar de explicarlo un poco más adelante. El Espíritu es el que da vida. ¿Y cuántos de nosotros rechazamos la verdad? ¿Y cuántos de nosotros no queremos que nos enseñen la verdad? ¿Y cuántos de nosotros huimos que nos digan la verdad, que nos enseñen la verdad? ¿Por qué no pertenecemos a ministerios donde no nos dicen la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en ministerios donde no crecemos? ¿Por qué estamos en ministerios que no hay diferencia entre que éramos inconversos y hoy somos creyentes? Porque somos creyentes que seguimos con la vida antigua dentro de nosotros y todavía tenemos una manifestación de esa vida antigua. ¿Por qué no queremos la vida? El Espíritu es el que da vida. La carne, lo que no ofende, lo que no molesta, lo que nos es agradable, lo que queremos oír, lo que queremos aprender, lo que queremos que nos digan, lo que queremos que nos enseñen, lo que queremos que nos profeticen, lo que quieren que hagamos, la alabanza que queremos tener, la clase de servidores que queremos ser, para nada aprovecha. Qué triste, ¿verdad? Es que mire, yo no estoy hablando de que triste solamente de esta gente. No, aquí nosotros, estoy incluido yo aquí, qué triste. Porque cuántas veces queremos hacer lo que nosotros consideramos y no lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que el Señor nos quiere dar? Entonces, qué tremendo cuando el Señor les dice: la carne para nada aprovecha. No perdamos el tiempo. ¿De qué sirve ir a la escuela donde no nos enseñan? ¿Por qué cree que yo nunca aprendí inglés? Porque nos dejaban solos. Durante 3 años me dejaron solo con una televisión que me enseñara. ¿Y qué jovencito de 12, 13 años le pone atención y dice: no, esto lo voy a aprender para mi vida? ¿Y qué bendición va a ser aprender inglés? Porque cree que tuve problemas con las matemáticas, porque me dejaron 3 años viendo televisión. Y el maestro se iba a fumar, o se iba a platicar con otros maestros. El gran daño que nos hicieron con la televisión educativa. ¿Y cómo sabía yo que a los 12, 13 años de que yo tenía que poner atención a... Y cuando no había televisión educativa en el mismo tiempo que ya existía, me refiero, no había programa, lo que fuera, el maestro nos dejaba a uno de mis compañeros enseñándonos. ¿Y quién le pone atención a un compañero? A un mono chorreado como uno. Para nada aprovecha. Hasta el día de hoy veo los efectos dañinos de la irresponsabilidad de un Estado y de muchos maestros. ¿Esto os ofende? Y en las áreas fuertes, lo he dicho en muchas ocasiones, y en las áreas fuertes, ¿a quiénes se los debemos? Aquellos maestros que fueron estrictos, aquellos padres que nos exigieron y no nos permitieron, y que se atrevieron a decirnos: si yo te siento un olor a cigarro en las manos, en la boca, te voy a romper el hocico. Así nos decían. A esos padres nos debemos, que no somos alcohólicos. A esos padres que nos dieron: el día que me agarres un 5 te voy a quemar las manos. Y agarraban el tizón, pues. El hermano Jorge es el único que sabe qué es tizón. Somos de la misma. ¿O no es cierto?
Y no eran perfectos nuestros padres. ¿Entendió? Sí, tiene entendimiento. Ahí en el 65, no, ¿en cuál estamos? 73, oiga lo que sigue. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga, son espíritu y son vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora mire lo que sigue. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Mira qué lindo esto. Es tremendo. Siéntase bienaventurado si ya lo entendió. Por eso os he dicho, oiga, por eso os he dicho, a los que se ofenden y a los que no se ofenden, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, que ninguno se deleita en lo que oye, que ninguno se deleita en lo que hablo, que ninguno se deleita en lo que enseño, si no es traído por el Padre. Interesante, ¿verdad? Porque usted se puede preguntar, Señor, ¿y cómo es que yo he podido permanecer en tus caminos? Y no estoy hablando de los jovencitos que han estado aquí porque vienen con sus padres. Estoy hablando de los adultos que dependen de sí mismos. Porque ninguno de los niños que llegan a la adolescencia por venir con sus papás a la iglesia son salvos. Ellos tienen que buscar la salvación. Ellos tienen que seguirse congregando aunque sus padres ya no vengan. Ahí van a demostrar si realmente el Padre los ha traído. Y de igual manera nosotros los adultos, ¿cuántas cosas nos pueden eliminar? Pero si el Padre nos ha traído, si el Padre nos ha enseñado, no nos va a ofender la palabra, sino que vamos a decir, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿dónde encontraremos un lugar donde nos enseñen la verdad? Eso es lo que va a ser nuestra respuesta. Y bienaventurados todos aquellos ministerios que se atreven a enseñar la verdad, aunque sean pocos los que les queden. Y van a ser esos siervos, esos ministros, van a ser como las estrellas a perpetuo resplendor. ¿Entiende por qué esas palabras para los ministros? Y los que enseñan como las estrellas a perpetua eternidad. Así van a resplandecer. ¿Por qué? Porque se atrevieron a enseñar la verdad. Desde entonces, muchos de sus discípulos, 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué les acababa de decir el Señor? Hermano, increíble. ¿Y qué les acababa de decir el Señor? Y ellos se fueron. O sea que en ellos era una verdad lo que se estaba diciendo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y entonces, dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, qué tremendo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren, hasta los que no murmuran y hasta los que no se ofenden son confrontados. Siempre seremos confrontados, aunque digamos, heme aquí, Señor. Es que mire, qué precioso es, hermano, estar en los caminos del Señor y saber, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que no importa lo que haya pasado en nuestra vida, nada de eso, de lo que ha pasado, o nos ha pasado, o hemos hecho, nos ha eliminado. Qué privilegio más grande y más hermoso es saber que este día hay misericordia para mí. Que nueva fue su misericordia.
Y eso realmente hay que tener algo especial para entenderlo, tener la capacidad de entender esa verdad, que no hay un mejor lugar fuera de Él. Por eso Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Ellos eran judíos, ellos habían conocido a todos los maestros de Israel, hermano, ellos habían oído todos los del antiguo pacto, y viene él y le dicen: ¿a quién iremos, Señor? Como aquellos que lo oyeron orar: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Pero ellos ya oraban, ¿y por qué pidieron ser enseñados si ya oraban? Interesante, ¿verdad, hermanos? Tú tienes, en el 68, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cuánta gente en Cristo piensa en términos carnales o materiales y no espirituales? Cuando se piensa en términos espirituales es porque hay un conflicto, hay una batalla, comienza un conflicto por querer agradar al Señor. Comienza un conflicto cuando estamos conscientes de lo que el Señor enseña y quiere de nosotros. Empieza un conflicto, ya no hay paz y tranquilidad por ese conflicto que se ha generado en nosotros. Pero el que piensa solamente en las cosas materiales, ese carece de conflicto. A ese le da igual estar aquí que estar en otro lugar, siempre y cuando sea lo mismo, superficial, sin compromiso, sin confrontación, sin enseñanza, sin mensaje, sin ser redarguido, sin palabra profética, sin estar consciente de que necesita tener un cambio en su ser, sino que es la misma persona desde que nació. Se encuentra la gente de hace 30, 40 años y es la misma. Los que la ven después de 20, 30 años no ven diferencia. Se tratan de la misma manera como se trataban antes. Comparten los mismos vicios que compartían antes. Comparten el mismo vocabulario que compartían antes. No hay una que tú eres diferente. No hay un tu hablar te delata. Dios mío. No todos los que eran conocidos como sus discípulos eran verdaderos creyentes. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos y no somos verdaderamente cristianos? ¿Qué fue lo que dijeron? Dura es esta palabra. Imagínense la respuesta de estos que no eran verdaderos discípulos. Dura es esta palabra. Con ello querían decir que su enseñanza era ofensiva. En todo lo que usted ha oído esta mañana, o hemos oído, ¿qué es lo que nos ofende? ¿Es ofensivo lo que hemos oído hasta este momento para nosotros? ¿Quién de ustedes se siente ofendido por lo que acaba de oír? Ellos dijeron dura. Se sintieron ofendidos. Significa sus enseñanzas eran difíciles de entender. Imagínense, difíciles de entender. ¿Cuál era lo difícil? Se los estaba explicando. ¿Cuál era lo difícil si sus discípulos más adelante le podían decir: enséñanos la parábola, no la entendimos? ¿Y el Señor qué hizo? Explicárselas.
Entonces, cuando sentimos que sus enseñanzas son difíciles, nos sentimos tentados a apartarnos. Es que no hay nada imposible para Dios. Y esto pasa en nosotros. Cuando sentimos que las enseñanzas son difíciles de entender, o esta nos ofende, entonces existe en nosotros la tentación de apartarnos. Ya no me quiero congregar, ya no quiero ir, y ponemos cualquier justificación. Y no es que realmente busquemos un lugar donde vamos a sentirnos bien y vamos a ser edificados o vamos a ser restaurados. No andamos pensando en eso, sino en apartarnos. En eso es lo que está pasando. Nuestro corazón nos engaña, como dice la Escritura. Es cierto, nuestra fe puede crecer y aún así apartarnos. ¿Cómo es que puede crecer nuestra fe y aún así apartarnos? Sí, muchos tenían fe de andar tras Él. Tenían fe de que podían comer. Tenían fe de que podían ser sanados. Pero la comida y la sanidad, ¿para quiénes eran? Para el cuerpo, para la carne. Y eso nada aprovecha. Entonces el Evangelio no solo es comida y bebida. Entonces el Evangelio no solo es sanidad del cuerpo, porque muchas veces Dios no tiene que sanarnos para que nuestra alma se restaure. Ay, ¿y si no me sana? ¿Y si no me sana? ¿Y si no me da el trabajo? La carne para nada aprovecha. Decía que es cierto que nuestra fe puede crecer y aún así podemos apartarnos. Ya expliqué algo sobre eso en lo anterior. La pregunta es, ¿por qué podemos apartarnos si nuestra fe crece? Bueno, depende cuál fe en nosotros es la que está creciendo. ¿Cuál fe es la que está creciendo? Porque ¿cuántos de nosotros decimos que tenemos fe? ¿Cuántos de nosotros decimos, no es que yo tengo fe para orar? Sí, pero todo y cuando no nos ofenda la palabra. Porque fíjese que iniciamos con una fe salvadora para poder ser creyentes. ¿Habrán tenido estos la fe salvadora? No, porque lo dejaron. Significa que nunca fueron salvos. Pero tenían fe de que el Señor les iba a multiplicar la comida, de que el Señor los iba a sanar. Para esa fe sí tenían, pero no para ser salvos. Pero no tampoco la fe para poder recibir la palabra y que ésta les traiga crecimiento y, aparte del crecimiento, restauración. No tenían fe para recibirla. Muchos quieren tener la fe como don. Ah, yo oro y el hermano sana. ¿Cuánta gente ha orado? ¿Cuánta gente ha predicado? Y qué tremendo que el Señor nos va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero predicamos, pero profetizamos, pero oramos por los enfermos, pero creímos que se nos iba a multiplicar la comida cuando llegó aquel batallón sin invitación. Pero oramos que le diera trabajo a nuestra hija y el Señor le dio trabajo y no éramos salvos. Qué tremendo si el Señor pasara coladores en nosotros como iglesia. Encontramos una vez más evidencia de que el Señor tenía un conocimiento completo. Todo lo sabía el Señor. Sabía el Señor que muchos de sus discípulos, o sea, de sus seguidores, murmuraban. Sabía que estaban molestos. Sabía que le ofendía la enseñanza, la palabra. Él lo sabía. Que
importante es que el Señor lo sepa. Porque cuando el Señor sabe qué es lo que nosotros sentimos, tenemos y necesitamos, el Señor pregunta, ¿esto os ofende? Entonces el Señor sabe lo que estoy sintiendo. Y si sabe lo que estoy sintiendo, como en el sentido de ofenderme o de murmurar, entonces también sabe lo que yo necesito porque estoy enfermo de mi alma. Sabe cuál es la restauración que yo necesito. Pero ¿cuántos huimos de nuestra propia restauración? ¿Cuántos nos escondemos de nuestro propio bien? ¿Por qué? Bueno, o no somos salvos, o no queremos pagar el precio de nuestra restauración. El que es salvo paga el precio, porque ya lo voy a entender un poquito más adelante. Todo lo que cada creyente necesita saber, el Señor lo va a enseñar. Todo lo que nosotros necesitamos saber, el Señor nos lo va a enseñar. Todo lo que nosotros necesitamos crecer, el Señor lo va a hacer. Todo lo que nosotros necesitamos conocer de nosotros mismos, el Señor lo va a mostrar. Fíjese que en ese versículo número 61, sabiendo Jesús en sí mismo, fíjese bien qué tremendo, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto. Él sabía en sí mismo que sus discípulos estaban molestos, estaban ofendidos, y también sabía que ellos se querían ir. Una de las cosas que yo me deleito aquí, el Señor no detuvo a nadie. Ya estaban grandes, ya eran hombres, ya eran mujeres, ya sabían lo que querían. Entonces Jesús exactamente sabía que estaban murmurando. ¿Qué significa eso? Él revela todas las áreas en nosotros que necesitan ser restauradas. Pero primero tenemos que reconocerlo. ¿Cómo? Cuando les preguntó, ¿esto os ofende? ¿Por qué no reconocieron ellos? ¿Por qué en vez de reconocerlo les ofendió? ¿Por qué cuando nos dicen la verdad, en vez de aceptarlo, nos molesta? ¿Por qué nos molesta? ¿Será que no somos salvos? ¿O será que no queremos pagar el precio? Pero eso lleva graves consecuencias. Cuando no queremos pagar el precio, entonces viene el trato. Cuando no queremos pagar el precio, entonces viene el desierto. Cuando no queremos pagar el precio, entonces viene el dolor, viene la angustia y todo aquello que produce el desierto. Porque nosotros no queremos reconocerlo. De toda esa cantidad de gente, ¿quiénes fueron los únicos que reconocieron? Sus 12 discípulos. Señor, ¿a quién iremos? Y qué tremendo, porque ¿quieren irse ustedes también? Antes de que respondieran, ¿quieren irse ustedes también? O sea, ¿están pensando ustedes quererse ir? Hoy es el momento. Ahí entra la multitud. ¿Quién se va a dar cuenta que tú vas ahí entre medio de todos, como hacemos en muchas cosas? Nos metemos entre la cantidad de gente y nos escondemos entre los hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros nos escondemos hasta detrás de la cabeza del hermano que está delante de nosotros? No sé si los que predican se dan cuenta de que hay mucha gente que uno lo ve y ya se esconden en la cabeza del otro. Yo no digo que usted esté mal, no. Pero es una verdad. Los discípulos, ¿será que lo pensaron? ¿O será que el Señor nos está enseñando a nosotros de que Él parejo? ¿Quieren irse ustedes también?
O sea, ¿están dispuestos ustedes a seguir en este camino? ¿Se recuerdan lo que yo les dije al principio? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Y todo aquel que no deja padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, y no es digno de mí, ¿se recuerdan? ¿Que acaso no les dije, si ustedes quieren seguirme, les voy a contar esta historia? Cuando un rey va a pelear contra otro rey, no primero se cerciora si va a poder contra él, porque si no, a lo mejor le envía una embajada de paz. No les conté a ustedes de aquel que va a edificar una casa, que primero haga números, porque si no puede, mejor que no la inicie. Eso le estaba recordando el Señor. ¿Quieren acaso también irse ustedes? ¿Que acaso no se les enseñó un evangelio de verdad cuando ustedes se convirtieron? ¿O será que les presentaron un evangelio de oferta y demanda? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el Señor nos enseña algo profundo y nos muestra el significado y cómo aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos con esa palabra? Cuando el Señor nos ha mostrado, ha identificado para nosotros mismos, y cómo reaccionamos nosotros a esa revelación o a esa verdad o a esa enseñanza, y hasta nos da la forma de cómo ser curados, aplicarlo a nuestra vida, y cómo reaccionamos. Es triste, hermano, cuando aquí en la iglesia, en el momento de la alabanza, de la predicación, de la enseñanza, somos quebrantados y nos ponemos tristes y todo, pero de la puerta para afuera, como que volvemos a agarrar el traje de lobo. O nos quitamos el traje de oveja, sería mejor. Pero usted me entendió, cualquiera de los dos. El Señor Jesús sencillamente les enseñaba la verdad. Yo le quiero preguntar a usted, ¿era malo que el Señor les enseñara la verdad? Él sencillamente estaba enseñando la verdad. Y tremendo, porque nosotros sabemos que la Escritura hoy dice, conoceréis la verdad. ¿Y cuántos quieren conocer la verdad? Conoceréis la verdad, no solo el Evangelio, la verdad de nuestra alma. Conoceremos la verdad, qué es lo que nos tiene como somos, qué es lo que nos mantiene enfermos, qué es lo que nos mantiene desdichados, quién es lo que nos mantiene con una vida miserable, qué es lo que nos mantiene todo el tiempo triste, qué es lo que nos mantiene siempre enfermos y nuestro cuerpo está bien. Los médicos tiran la toalla con nosotros. Cuando no nos hayan nada, dicen, ¿sabe qué dicen los médicos? Le voy a recordar lo que me pasó a mí. Yo una vez venía grave de un montón de situaciones y unas turbulencias. Se me disparó la presión arterial, no la podía mejorar de ninguna forma. Pasé con el médico. Cuando llegué la doctora, una doctora me atiende, me sienta, me examina y todo, y me dice, mire, le voy a recomendar algo, vaya a hablar con vaya que ore por usted un pastor, me dijo. Imagínense. Eso fue lo que me dijo. Lógico, ella era cristiana, ¿verdad? No manda de un pastor. Pero, qué tremendo. Conoceréis la verdad. ¿Por qué no queremos oír la verdad? ¿Qué es lo que nos incapacita? ¿Cuál es la incapacidad para no querer saber la verdad? ¿Qué es lo que nos incapacita para no recibir la verdad? ¿A qué le tenemos miedo? Si vamos a ser libres.
Y por eso el Señor dice, también siempre en el Evangelio, en este Evangelio, más adelante, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, significa que si el Hijo te liberta, te va a libertar de todo. Pero no huyamos, no abandonemos. Para muchos oír el mensaje o el verdadero mensaje los mantiene y restaura, o los elimina y se marchan. Ese es el efecto del verdadero mensaje: o salva o condena. Los que se quedaban, ¿qué deseaban los que se quedaban? Entender más. Y los que se sentían ofendidos, no les gustaba lo que oían. La verdad para los que se fueron era esta palabra clave: dura. Esto es difícil de aceptar. Difícil de aceptar o no aceptable. Muy dura. ¿La aceptamos aunque nos mate? ¿A quién iremos? ¿La aceptamos aunque nos mate? Es que ¿qué es lo que mata? Mata la carne. Porque espíritu y es vida. Entonces lo que mata es la carne. Lo que mata es las áreas que nos tienen una vida miserable o de esclavitud. Eso es lo que mata. Entonces, ¿a quién iremos? Si hemos entendido nosotros esta verdad, ¿a quién iremos? ¿Qué cosa usted no ha aguantado en este ministerio por no perder la palabra? Quizás es lo único que a usted lo tiene aquí. Supongamos que así sea. Porque es triste, hermano, buscar nuestra restauración en la palabra y no hallarla. Mire, le voy a decir algo. Estaba recordándome que estábamos ahí, todavía en la alabanza, me estaba recordando de mis primeros años de cristianismo. Fíjese qué tremendo, que yo sentía que necesitaba algo más fuerte. Mire qué mal estaba yo de mi alma. Hablo de la carne. De que yo sentía que había algo más fuerte. Yo necesitaba algo más. Que no solamente me pasaran ahí en la llaga podrida, no solo me pasaran oxigenada. Yo sabía que necesitaba algo más fuerte. Que me extirparan. Algo así. Y mire, el Señor fue bueno, hermano. Porque cuando yo oí, dije, esto es lo que yo necesitaba. Y si tuve que salir de donde yo me sentía bien, es porque me sacaron. Porque ahí tuve que soportar muchas cosas. ¿Y sabe por qué las aguantaba? Por la palabra. A veces humillaciones peladas de cara. Por la palabra. Por eso estaba yo ahí. Yo espero que lo único que a usted lo detenga en este lugar sea la palabra. Porque le va a pasar un montón de cosas que lo pueden eliminar. ¿La aceptamos aunque nos quebrante? Nos hace pedazos. Mire, es horrible. Recibir la verdad, hermano, es espantoso. Lo quebranta. ¿Sabe usted qué es quebrantar? Es como que yo soltara, mire, este vaso así, ve, a esta altura en el piso. ¿En cuántos pedazos cree que se partiría? Así se siente usted cuando la palabra lo confronta. Así me siento yo. Si yo antes de subir a predicar ya he llorado quizás unas 3 veces de lo que el Señor me ha impactado en su palabra, me quebranta. Por eso la voy a abandonar. No, Señor, ¿a quién iré? ¿Y quién me va a hablar así?
¿Y quién me va a decir las cosas que tengo que sacar de mi alma y las cosas que tengo que cambiar? ¿Y quién me va a decir las cosas que no te agradan y las cosas que me tienen en esclavitud y las cosas que me tienen en cautiverio y las cosas que me tienen en miseria y las cosas que me mantienen todo el tiempo llorando? ¿Quién me lo va a decir? Solo tú. Entonces, ¿a quién iré? Aunque nos haga llorar, aunque nos humille. Dura, dijeron ellos la palabra. Ya terminé, hermano. Dura. Me llamó mucho la atención. Escleros es la palabra griega. Escleros. S-K. Escleros. Firme. Qué tremendo. Oiga. Firme es tu palabra. Quitémosle el concepto dura, que ofende. Aquí no, la palabra firme no es que es dura, no es que ofende, es que es estable, permanece, no se mueve, es inquebrantada o inquebrantable. Firme. Y no andamos buscando muchos que nos digan las cosas de una forma que no nos ofenda. No queremos oír algo firme. Queremos que nos digan, no hermano, es gris. No es gris, es negro o es blanco. Firme. Exigente. Esa es la palabra griega. Exigente. Hermano, de verdad, la palabra es exigente. No nos da tregua. Es firme. Si es negro, todo el tiempo nos dirá negro. Jamás nos va a decir gris, ay Señor, ten compasión de mí. Señor, tú lo sabes todo. Negro. Es vida. Es espíritu. Y lo que tú quieres es carne. Lo que tú quieres es gris. Para nada aprovecha que te diga gris. Para nada aprovecha. Te digo firmemente, negro. Difícil. También eso significa difícil. Lo acabo de decir. Y eso también significa esclerosis. Difícil. ¿Se acuerda cuando decíamos, es que mi papá es difícil? Es que mi mamá es difícil. Es que el pastor es difícil. Sí, es difícil. Bastante difícil. Muchos creyentes no pueden oír la verdad. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la quiere oír? Nunca se me olvida un hermano que se le prestó un mensaje de otra iglesia. Y al hermano, cuando le devolvió el cassette, le dijo, con un mensaje como este se va toda la congregación, le dijo. Me dio tristeza. A mí no me dio la Judá, no, me dio dolor. Me dio tristeza, hermano, oír eso. Queda sola la iglesia. Yo no sé cuántos van a regresar de los que regresan siempre en la tarde, ¿verdad? 3/4 partes de ustedes no regresan, pero los que van a regresar vamos a decir, tal vez regresan. Y si no regresan, vamos a meter cojos, mancos. Note las palabras en el versículo 63. Ya terminé, hermano. Ya aterricé, lo que pasa es que no he apagado los motores. El 63, es que aquí hay una verdad que ya no me quedó tiempo de explicarla, pero se la voy a compartir así literalmente. El 63. Mire qué importante esto.
Vamos a anotar aquí las palabras en el 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Muchos, lo que oyen u oímos es carne. Esta sí la podemos oír. Es que los chascarrillos y las ilustraciones que dan risa, esas cualquiera la soporta. A nadie ofende. Al contrario, nos sacan la risa. Y qué bueno estuvo el mensaje de hoy, va. ¿Qué nos hemos reído, va? ¿Y en qué aprovecha esto? En nada. Entonces todo el peso del discurso es espíritu, aquí en lo literal. Todo el peso del discurso es espíritu. Veamos el versículo 65. Y dijo, oiga, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vayamos al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero el final es otra cosa. El que viene, dice el Señor, ese es el Padre. Nadie puede venir si el Padre no lo envía. Nadie puede venir y entenderme si el Padre no le ha enseñado. Si Él se va y no entiende y no acepta y le ofende mi palabra, es porque no es del redil, es extraño. Hermano, qué verdad más dura esta. Qué verdad más firme. Y después de haber oído esto, ellos confirmaron que no habían sido ni enseñados ni enviados por el Padre. Por lo tanto, no podían ser resucitados por Cristo. Quiero terminar. ¿Permanecemos nosotros en esto? Si permanecemos nosotros en eso, sintámonos bienaventurados. La palabra me mata, la palabra me quebranta, la palabra me humilla, la palabra me hace llorar, la palabra me saca todo a luz, pero aquí estoy. De seguro, el Padre te enseñó y te envió. Entonces, el Señor te resucitará. De lo contrario, ya no estuviéramos en sus caminos. Amén. Repito el tema. ¿Cuál es su incapacidad para recibir una enseñanza, un mensaje, una exhortación más profunda? El peso del discurso del Señor, y le pido a Él que el peso del discurso de esta mañana haya sido su espíritu. ¿Ven? Porque es el que da vida. De nada me serviría aquí darle una fórmula para que usted prospere si esta noche le pueden pedir su alma, si esta noche le puede morir. Padre, es firme tu palabra, Señor. No la podemos cambiar. Muchos quisiéramos cambiarla, Señor, pero es porque nuestra carne agoniza. Muchos no entendemos por qué tanta deserción en las iglesias, tanta deserción
en la vida cristiana. No tienen quizás raíces profundas, sin un buen fundamento. Posiblemente su vida está edificada sobre la arena, sin convicción más profunda en sus vidas o en nuestras vidas. Señor, yo soy el primero en saber que la verdad trae un peso en demasía. Y hoy entiendo, Señor, porque ese peso de tu discurso es espíritu. ¿Sabe qué decía Pablo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y cuánto no nos percatamos de esto? Porque queremos nosotros oír un mensaje superficial, una enseñanza que no nos afecte, una palabra, una revelación y hasta una profecía que no desnude. ¿Cuánto no quisimos oír esta mañana la palabra desierto? ¿Cuántos andamos huyendo del desierto? ¿Cuántos? ¿Cuál es la incapacidad en nosotros para temer, para suplicar que se nos quite el desierto? ¿Cuál es la incapacidad de recibir un mensaje más profundo? ¿Qué es lo que nos ofende? ¿Qué es lo que nos afecta? Si la carne para nada aprovecha. Señor, sabemos que un mensaje no va a cambiar el corazón de las personas si no han sido enseñados y no han sido traídos a ti por el Padre. Tú lo dijiste claramente, y aún después de eso, muchos te dejaron, muchos se fueron, porque dijeron que tu palabra era firme. Pero nosotros, que hemos aguantado, Señor, y seguiremos aguantando, sabemos esta verdad. ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Gracias. Gracias, bendito Dios, por hablarnos de esta manera, Señor, como lo hiciste con las multitudes, que tu palabra eran filtros para aquella gran cantidad de gente que solo buscaban su conveniencia.